Imagina que tienes 25 o 30 años y estás pensando en comprar una casa. ¿Qué es lo primero que piensas si no tienes el dinero? Vamos al banco a preguntar si te dan una hipoteca. Y el banco te dice que sí, que simplemente por pagar una pequeña cuota vas a tener tu casa y esa cuota tienes que pagar solo durante 30 años. Y en 30 años esa casa es tuya, ¿vale? Y tú dices, perfecto, tengo una casa y voy pagando poco a poco y en 30 años la tengo. Y aquí surgen dos problemas. El primero, que no sabes ni lo que estás pagando, que vas a acabar pagando 103.000 euros de intereses y tú no te has dado ni cuenta, porque poco a poco eso va sumando, ¿vale? Y lo segundo y más importante, que la mayoría de españoles no tienen ni puñetera idea de lo que están firmando en el banco cuando piden una hipoteca. Y esto es peor, porque si tú vas al banco y sabes que vas a acabar pagando esa cantidad de intereses y no te molesta, está muy bien. Pero pedir un préstamo sin saber todo lo que conlleva es mucho más peligroso. Para ello he creado una presentación en la que os voy a explicar todo, ¿vale? Esto se basa en un supuesto y es que es hipoteca de interés fijo, ¿vale? Y tenemos que entender que, por ejemplo, si somos funcionarios, es más fácil que nos den una hipoteca que si somos autónomos, porque el banco siempre quiere que pagues. No quieren quedarse con las casas para no tener problemas, como ocurrió en el 2008. Entonces, para ello, os voy a explicar cómo funcionan y cómo ahorrar miles de euros con vuestra hipoteca. Y para ello he cogido un ejemplo, ¿vale? Una hipoteca de 200.000 euros es lo que hemos pedido y os voy a explicar cómo acaba llegando a 303.500 euros. ¿Por qué? Es la gran pregunta, ¿no? Pues principalmente tenemos que entender que esto viene de que tienes que devolver todo el dinero que te han prestado y los intereses. Y aquí vemos la diferencia. Si el banco te pusiese así una presentación, igual te pensabas si pagar, o sea, si pedir esa hipoteca o no, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto pagaríamos, ¿vale? La cuota que nos diría nuestro banquero de confianza serían 843 euros. Imaginamos que un piso así, pues igual lo pillas pequeñito a las afueras de Madrid o lo que sea, ¿vale? 843 euros, que es más o menos de lo que podría pagar de alquiler, entonces claro, voy a pillar una hipoteca, es mucho mejor. Y vale, aquí está de dónde sale este número, ¿vale? Tenemos que calcular 200.000 euros, que es el capital que nos prestan, por 3% de interés, ¿vale? Y eso durante 30 años, que son 12 meses por 30 años, 360 meses, nos da una cifra de 303.500 euros, que es la cifra que os dije anteriormente, ¿vale? Es decir, te han prestado 200.000 y acabas pagando 103.500 euros más. Y aquí, tú, que has pedido una hipoteca y no lo sabías, te estás sorprendiendo. Pero bueno, esto lo ponía en el contrato, lógicamente. Era echar dos cuentas que acabo de echar yo antes de grabar este vídeo, ¿vale? Y es mucho dinero realmente. Y ahora vamos a explicar lo que es importante, que es el sistema francés, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, que consiste en que al principio pesan más los intereses. ¿Por qué? Y se debe a que tú no pagas el 3% de interés sobre los 200.000 euros todo el rato. Tú vas pagando el 3% de interés del dinero que te falta por devolver. Entonces al principio, como tú tienes una cuota fija y tú tienes 200.000 euros que devolver, la cuota de interés va a ser más alta que en el último pago. En concreto, si calculamos que debemos 200.000 euros al 3% de interés y lo dividimos en 12 meses, nos da que la cifra es aproximadamente 500 euros. Y por eso pagas 500 euros y el resto es capital que amortizas. Por tanto, el mes siguiente pagarías menos intereses y más capital, pero tú te das cuenta que estás pagando una cantidad de intereses brutal y que casi no estás reduciendo deuda. Y este es el gran problema. A medida que baja la deuda, bajan los intereses, pero al principio la deuda baja muy lentamente. Y ahora os voy a plantear un truco. Esto es explicando cómo acabarías pagando todo, y el truco está en qué pasa si pagas 100 euros al mes. Esto se conoce, obviamente, si puedes pagar 10 millones mejor, pero vamos a poner que somos una familia de clase media que ha pedido una hipoteca y que puede apretarse un poquito el cinturón. Pues vamos a plantear que pagas 100 euros más al mes, ¿vale? ¿Qué crees que ocurre? Pensarías, bueno, pues reduzco 100 euros al mes, por 12 meses 1.200 euros al año, por 30 años, pues 36.000 euros. Pero no, restas mucho más dinero de lo que te piensas. Por un motivo principal, porque tú estos 100 euros los reduces de capital que te han prestado, no de intereses. Tú estás reduciendo solo de capital y eso estrecha mucho más la cantidad de dinero que tienes que devolver. ¿Por qué?
porque ese dinero que estás reduciendo ya no vas a pagar intereses nunca por él. Los números que vamos a enseñar ahora son los que los he calculado y podríamos ver la diferencia en añadir 100 euros extra al mes o incluso 500, que esto es algo idílico, lógicamente. Si pudieses, pues mucho mejor, pero es casi imposible, ¿no? Pero tú, si pagas 100 euros al mes, en 25,3 años, tendrías 85.000 euros de intereses, por tanto habrías ahorrado 18.000 euros. 18.000 euros, ¿eh? Aparte de que pagarías en menos años. Entonces, reducirías los años y ahorrarías mucho dinero. ¿Tú crees que no te compensa apretarte 100 euros el bolsillo al mes por ahorrarte 18.000 euros y 5 años de hipoteca? Realmente es una ganga. ¿Y esto por qué ocurre, no? Esto es lo que tenemos que entender. Obviamente os dejo aquí para que veáis más ejemplos y tal. Y claro, cada medida que pones más, pues ahorras más. ¿Y esto a qué se debe? Amortizar implica que, bueno, primero os voy a explicar que puedes hacerlo de dos maneras, ¿vale? Puedes reducir la cuota, que es decir, tú amortizas para que tú en los siguientes meses tengas que pagar menos, pues en vez de 843, 800 o 750 o lo que sea, ¿vale? O reducir plazo, que es lo que os voy a recomendar yo. Reducir plazo implica que reduces años de hipoteca y por tanto te ahorras más intereses. ¿Por qué? Porque estás reduciendo el capital que te han prestado y de esta manera lo único que haces es reducir lo que pagas posteriormente y por tanto tendrías más dinero pero seguirías pagando muchos intereses. Tendrías más dinero en el bolsillo los demás años, ¿sabes? Pero lo importante será que tú ahorres el máximo dinero posible, ¿no? Pero no siempre es importante amortizar, tú tienes que entender tres cosas, ¿vale? La primera, tú no puedes amortizar y quedarte sin dinero y arriesgarte a que en los próximos meses no puedas pagar la hipoteca y te quedes sin casa. Entonces tienes que tener siempre un fondo de emergencia para poder pagar esa hipoteca. Pues de 6 meses, un año, es importante, ¿vale? Yo entiendo que hay mucha gente que lo tiene difícil, que a día de hoy estamos en España en situación de que los salarios son muy bajos, los precios no paran de subir y es más difícil cada vez llegar a final de mes. Pero bueno. Segundo, tenemos que entender el tipo de interés, compararlo con alternativas de interés. Si hemos cogido una hipoteca a plazo fijo en el 2020, que el interés fijo era muy bajo, podía llegar al 1, al 1,5%, no compensa amortizar porque realmente estás pagando un interés muy bajo por ese dinero. Y luego tienes que revisar las comisiones. Hay hipotecas que por desgracia tienen comisiones por amortizar anticipadamente o reducir tu hipoteca al 100%. Y entonces no te merece la pena, lógicamente. Porque si vas a perder dinero, al final el banco siempre quiere sacarte todo, ¿vale? El banco son unos explotadores de tu dinero. Entonces tienes que buscar tu mejor opción siempre antes de firmar para que luego no te ocurran estas cosas. Entonces tú no tienes que mirar solo la cuota, tienes que mirar cuánto vas a pagar en total. Y ya os lo he dicho, 303.000 euros. Entender tu hipoteca te puede ahorrar miles y miles de euros como hemos visto hace un rato. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Que no siempre tienes que amortizar tu hipoteca, ¿vale? Es importante entender las alternativas. Tú, antes de amortizar, tienes que calcular tu caso completo. Tu capital, tus plazos, tu interés y tu amortización. Obviamente, si tú con el dinero estás invirtiendo al SP500 porque no te da miedo la bolsa y estás sacando un 9% anual de media, pues obviamente la hipoteca te interesa porque estás teniendo dinero a un menor precio de lo que tú lo pondrías, porque tú tendrías el costo de oportunidad de ese 9% y el banco te lo está dejando un 2%. Entonces te merecería tener esa hipoteca. Tú tienes que entender que si tú no inviertes y que simplemente vas viviendo a final de mes, pues ahorrarte todo ese dinero te puede cambiar la vida. Entonces, yo te puedo dar dos consejos, partiendo de la base que yo no doy consejos financieros, ¿vale? Pero no amortices simplemente porque lo digo yo o lo dice un tipo de TikTok. Tienes que pedir al banco tu extracto de los pagos que te quedan y analizar realmente tu situación económica en cuanto a si te puedes apretar el bolsillo o no, porque hay veces que simplemente ya vas hiper justo y no puedes, pues entonces tampoco tienes mucho que pensar. Pero tienes que analizar si tienes costes, si no, cuánto ahorras, cuánto no. Entonces, yo creo que lo más importante que tienes que entender es, primero, si has firmado la hipoteca, pues intentar ahorrar lo máximo posible una vez que estás dentro, y si no lo has firmado, piensa cuánto dinero vas a acabar pagando por tu casa y si te merece la pena. No necesitas ganar millones, necesitas hacer una buena inversión. Y si estás pensando en comprarte alguna casa,
Lo que deberías entender es que más vale entender esto que firmar y arrepentirte a posteriori. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana posiblemente os haga un vídeo acerca de si es mejor alquilar o comprar, porque también hay mucha duda. Por ejemplo, yo siempre escucho a mi madre que me dice siempre es mejor coger una hipoteca porque el alquiler es tirar el dinero. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. Adiós.